Sean todos bienvenidos. Hoy conoceremos al legendario Mirage 3. El Dassault Mirage 3, espejismo en francés, es un interceptor supersónico diseñado por la compañía francesa Dassault Aviation para el Ejército del Aire francés. Se construyeron 1.422 unidades en distintas variantes, incluidos desarrollos como los IAINE Sherry, los IAI Kafir. Aparte de Francia, los operadores del Mirage 3 fueron Argentina, Australia, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, España, Israel, Líbano, Pakistán, Sudáfrica, Suiza y Venezuela. La familia Mirage 3 comenzó a desarrollarse a partir de unos estudios realizados por el gobierno francés en 1952. El Mirage 3 incorporaba el nuevo concepto de regla del área, donde los cambios en la sección transversal de la aeronave eran hechos tan gradualmente como fuera posible, resultando en la famosa configuración en cintura de avispa de muchos de los cazas supersónicos. El Mirage tiene ala en delta, sin estabilizadores traseros. La configuración de ala delta tiene una serie de limitaciones, una de las cuales es la exigencia de una larga carrera de despegue y una alta velocidad de aterrizaje. Igualmente limita la maniobrabilidad y sufre de bataneo a bajas altitudes. Sin embargo, es un diseño simple de fácil construcción y robustez, capaz de alcanzar una alta velocidad en línea recta. El prototipo del Mirage 3 voló por primera vez el 17 de noviembre de 1956, alcanzando una velocidad de Mach 1,52 en su séptimo vuelo. El prototipo fue acondicionado con un motor cohete y con difusores de choque en las tomas de aire de semicono, que se adelantaban a medida que se incrementaba la velocidad de la aeronave, para reducir la turbulencia en la entrada del compresor. El éxito del prototipo tuvo como consecuencia la orden de producción de 10 unidades Mirage 3A. Estas unidades eran casi 2 metros más largos que el prototipo, tenían un 17,3% más de área en el ala, una reducción en la cuerda del orden del 4,5% y un motor turborreactor ATAR 09B, con empuje de postcombustión de 6.200 kilogramos. Se mantenía el motor cohete y la aeronave fue acondicionada con un radar de interceptación aérea, Thompson CSF Cyrano Ibis, aviónica operacional y un paracaídas de frenado para acortar la distancia al aterrizaje. El primer Mirage 3A voló en mayo de 1958, logrando alcanzar la velocidad de Mach 2,2, siendo el primer avión europeo en superar Mach 2 en vuelo nivelado. El Mirage 3C fue el primer modelo de producción de la serie Mirage, voló por primera vez en el año 1960. El 3C era ampliamente similar al 3A, aunque alrededor de medio metro más largo y completamente operacional. El 3C era un interceptor monoplaza, con un motor turborreactor ATAR 09B, mostrando una tobera de escape variable en forma de ojal. El Mirage 3 estaba armado con 2 cañones revólver DEFA de 30 milímetros, instalados en el vientre de la nave, en un contenedor que podía ser sustituido por un depósito de combustible adicional, con las bocas de los cañones debajo de las tomas de aire. La primera producción del Mirage 3C tenía 3 soportes de cargas, uno central bajo el fuselaje y otros 2 bajo cada una de las semialas, pero rápidamente se instalaron otros 2 soportes subalares más, dando un total de 5. El punto central podía portar misiles aire-aire de alcance medio o depósitos de combustible auxiliares de 1.200 litros, mientras que los 2 soportes subalares interiores eran de tipo húmedo, y por tanto se dedicaban fundamentalmente para la instalación de distintos tipos de depósitos de combustible auxiliar, capaces de 500, 1.200 y 1.700 litros. Finalmente, cada soporte subalar exterior estaba fundamentalmente concebido para transportar misiles aire-aire de corto alcance. Dependiendo de la fuerza que operaba el avión, este podía ser el AIM-9 Sidewinder estadounidense, el Matra R550 Magic francés o bien el Zafir israelí. Aunque se mantenía la posibilidad de equiparlo con un motor cohete, principalmente para mejorar la ya de por sí excelentes prestaciones ascensionales, el motor cohete casi nunca o muy raramente fue utilizado. En primer lugar, requería quitar los cañones del avión, y luego, aparentemente el motor tenía la reputación de incendiar la nave. Por lo cual este fue eliminado, el espacio para el motor cohete fue utilizado para combustible adicional, y la tobera del cohete fue reemplazada por una aleta ventral al inicio, y luego por otro depósito auxiliar ventral con una capacidad de 500 litros. Dassault diseñó también una variante multitarea o de ataque denominada Mirage 3E. El primer vuelo fue el 1 de abril de 1961. El 3E tenía un fuselaje delantero extendido en 300 milímetros, a fin de incrementar el tamaño del compartimento de la aviónica situado detrás de la cabina y aumentar la capacidad de combustible.
Su fuselaje trasero y el alojamiento del paracaídas de frenado es más corto que el del 3C. Otra diferencia notable es la tobera del postquemador del ATAR 09C. Esta es mucho más moderna y está formada por múltiples pétalos, que son los encargados de cambiar el diámetro de salida. El 13 tenía un radar de modo dual, aire-tierra Thomson CSF Cyrano 2, y un sistema receptor de alerta radar, con las antenas montadas en el estabilizador vertical de la aeronave. El punto central también podía cargar un arma aire-superficie o aire-aire. El par de puntos subalares interiores podían cargar un depósito de combustible de 250 litros que tenía integrado el lanzacohete JL-100, de 18 bocas y calibre 68 milímetros. Otro depósito suplementario similar podía aportar hasta 4 bombas de caída libre por depósito. Los puntos subalares exteriores permitían la instalación de pequeños lanzacohetes o bombas. Se produjo un total de 523 Mirage 3E, incluyendo las exportaciones. El Mirage 3 fue producido bajo licencia en Australia y en Suiza. Australia fabricó dos variantes, el Mirage 3OF, de interceptación de los cuales construyó 48 y el Mirage 3OA, de ataque de los que se construyeron 50. Suiza adquirió el único Mirage 3C de pruebas y continuó la producción de 36 Mirage 3S reforzados en las alas, estructura y tren de aterrizaje. Estaban equipados con el radar Hughes Taran 18, reemplazando al Thomson CSF Cyrano 2. Con este radar, el Mirage 3S pudo armarse con los misiles AIM-4 Falcon. Suiza actualizó 30 unidades remanentes en 1990. En diciembre de 1971, Pakistán obtuvo con sus Mirage 3 8 victorias en el aire y 2 en tierra contra la Fuerza Aérea India. La Fuerza Aérea Israelí compró 76 Mirage 3C entre 1962 y 1968. La Dassault Aviation y Francia cooperaron con Israel al principio, pero la Guerra de los 6 días motivó a Francia a imponer un embargo de armas a Israel. Esto forzó a este país a mantener sus aviones por sí solo. La Israel Aircraft Industries desarrolló finalmente al avión Yain Esher, basado en el Mirage 5. Ampliamente utilizados en combate, los Mirage 3 fueron decisivos en la campaña aérea de la Guerra de los 6 días, en 1967, cuando, pilotados por oficiales de la Fuerza Aérea Israelí, obtuvieran victorias aire-aire y la destrucción de la aviación árabe en tierra. El 29 de mayo de 1966, un Mirage 3 israelí logró el primer derribo. Las víctimas fueron 2 MiG-19 egipcios. El primer MiG-19 cayó derribado por un misil guiado por radar R-530, disparado desde menos de una milla de distancia. Esto fue también la primera muerte por parte de este misil. El segundo MiG-19 cayó abatido por fuego de cañones. Los Mirage 3 CJ israelíes combatieron en la Guerra de los 6 días entre el 5 y el 10 de junio de 1967. 12 Mirage defendieron el espacio aéreo israelí mientras el resto bombardeaba las bases aéreas árabes. 6 aviones enemigos cayeron derribados por los Mirage el primer día de combate. Al final de la guerra habían sido derribados un total de 48 aviones. Sin embargo, el desempeño del Mirage 3 CJ como bombardero fue deficiente. En la guerra de Yom Kippur de 1973, los Mirage 3 CJ ejecutaron operaciones aire-aire, derribando 106 aviones sirios y egipcios. Israel reconoce la pérdida de 5 aviones en combate, aunque otras fuentes afirman que al menos 26 Mirage y Nesher cayeron. La Fuerza Aérea Argentina compró un lote de 12 Mirage 3E y Mirage 3D en 1970. Luego compró 7 Mirage 3E adicionales en 1977, tras obtener buenos resultados con el primer lote. En 1980 compró 2 Mirage 3DA, para reemplazar 2 aviones perdidos en accidentes. Los Mirage 3 de la Fuerza Aérea Argentina participaron en la Guerra de las Malvinas en 1982. Padecieron la carencia del sistema de reabastecimiento en vuelo para poder alcanzar las Islas Malvinas, distantes 700 kilómetros de los aeródromos más próximos. Al no poder operar desde la pista de Puerto Argentino ya que esta era muy corta, solo podían mantenerse entre 5 y 10 minutos sobre las islas y siempre en altura. Los Mirage 3E entraron en combate contra los Sea Harrier FRS-1 de la Marina Real Británica. 2 Mirage cayeron derribados, uno por un misil AIM-9L disparado por un Sea Harrier, mientras que el otro resultó eliminado por la artillería propia por error. Los Mirage 3E cumplimentaron 47 misiones de cobertura y 7 de distracción. Argentina retiró finalmente los Mirage en noviembre del año 2015.
La Fuerza Aérea Sudafricana incorporó el Mirage 3 en 1963, con numerosas modernizaciones hasta su retirada. La Fuerza recibió 77 células Mirage 3, que Atlas Aviación montó en el país. El embargo supuso la cancelación de la entrega de aproximadamente 50 ejemplares adicionales. Se cree que Atlas, capacitada para el montaje del Mirage 3 y productora de algunos componentes de importancia incluido el motor, recibió asistencia de Israel para concluir la producción autóctona de algunos ejemplares, incluidos varios del lote original llegados de Francia en componentes e incompletos. A raíz del embargo internacional, Sudáfrica decidió mejorar al máximo la eficacia de sus Mirage. El resultado fue el desarrollo del programa Cheetah, que comenzó en julio de 1986. El Cheetah significó el rediseño y modificación de casi un 50% del Mirage 3. El programa incluyó además también las modernizaciones de los Mirage 3 con la inclusión del motor ATAR 9K50, del cual Sudáfrica tenía la licencia de producción. Durante la Guerra de la Frontera de Sudáfrica, los Mirage 3 sudafricanos realizaron misiones de reconocimiento en Angola. La única ocasión donde entraron en combate fue en el bombardeo del campamento de refugiados namibios de Casino. Un grupo táctico cubano recibió un ataque de los Mirage 3, resultando destruidos 24 tanques de 34. Los Mirage 3 CZ fueron enviados varias veces a interceptar MiG-21 y MiG-23, pero nunca llegaron a entrar en combate con ellos. El problema de los Mirage 3 en el teatro angoleño era su limitado armamento, que reducía sus posibilidades de combate. Y al quedar relegado hasta que el combate se acercaba a la frontera, para finales de 1987, ya los MiG-23 habían ganado la superioridad aérea. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el video no olvides suscribirte, y así apoyarnos para seguir subiendo contenidos. Nos vemos en un próximo video del Legionario.